Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre el segundo tipo de diseños de investigación que podemos tener. En el vídeo anterior vimos los diseños cualitativos y en este vídeo vamos a ver los diseños cuantitativos. Los diseños de investigación cuantitativos son todos los relacionados con la recopilación de datos en forma numérica y el posterior análisis estadístico de estos. Los análisis cuantitativos se hacen cuando queremos describir de manera perfecta y concreta la realidad, cuando queremos tener resultados concluyentes. Lo que vamos a hacer con nuestros estudios cuantitativos es recopilar datos con los cuales queremos replicar a pequeña escala lo que ocurre en la realidad. Queremos encontrar muestras de consumidores o de personas que se comporten de cierta manera que podemos extrapolar a los demás, es decir, hacer una pequeña mini sociedad que se comporte como la sociedad real. ¿Cuáles son los objetivos de nuestros estudios cuantitativos? El primero, como hemos dicho, es describir de manera muy concreta y específica lo que está ocurriendo, ver cómo se conectan distintas variables, ver cómo ciertos tipos de consumidores se comportan, ver el porcentaje de personas que hacen cierta cosa o que hacen otra, ¿vale? Describirlo de manera numérica y muy precisa. De esta manera podremos cuantificar los comportamientos y decir, pues tal cosa la hacen tantas personas, tal cosa la hacen pues otro tanto por ciento de personas, las personas de este país se comportan de esta manera, las de este otro país prefieren esta otra característica, ¿vale? Vamos a poder dividir a las personas en grupos y cuantificar cuántos hacen algo, cuántos hacen otra cosa, si ciertos comportamientos están unidos cuantitativamente, si las personas que ganan más dinero compran más productos de lujo, si las personas que ganan menos dinero igual tienden a ahorrar más y ser más precavidos con sus compras. Ver cómo esto se une cuantitativamente. Y por último, el último objetivo de nuestro estudio cuantitativo lo que va a hacer es contrastar hipótesis. Si habéis visto el vídeo anterior, en el estudio cualitativo íbamos a formar hipótesis. Eso es decir, bueno, parece que la gente mayor compra más este tipo de producto. Bueno, pues ahora en el estudio cuantitativo lo vamos a contrastar y lo vamos a comprobar y con números vamos a decir si esta hipótesis era cierta o no, si realmente los números soportan que la gente mayor hace más ese tipo de comportamiento o hace más ese tipo de producto, ¿vale? Así que después de hacer nuestro cuantitativo ya tendremos resultados concretos y que podemos tomar por verdaderos. ¿Cómo va a ser la muestra de nuestro estudio cuantitativo? Pues lo primero de todo tiene que ser lo más grande posible, porque tiene que representar a un grupo muy grande de consumidores. Si estamos estudiando el País Vasco, nuestra muestra de consumidores del País Vasco tiene que ser lo suficientemente grande para que los resultados nos representen a todos los que estamos aquí. Es por ello que contrario a lo que hacíamos en los estudios cualitativos, vamos a dar menos importancia a la persona individual y obtener la información específica sobre ella y vamos a dar más importancia a tener muchas personas sobre las cuales vamos a obtener unos datos muy estructurados. Así que aquí en el estudio cuantitativo, contrariamente a lo que pasaba en el cualitativo, nuestro guión tiene que estar estructurado y tenemos que preguntar exactamente las mismas preguntas a todo el mundo, normalmente a través de un formulario o un cuestionario, ¿vale? Pero no vamos a poder profundizar como hacíamos en el cualitativo, de decir, oye, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y cómo te sientes cuando compras este tipo de producto? Aquí no, aquí las preguntas tienen que ser las mismas porque para analizarlo después cuantitativamente todo el mundo tiene que haber contestado a lo mismo y de la misma manera. Cada persona no puede contestar lo que le dé la gana y las preguntas que les dé la gana. Y por último, la interpretación en este tipo de estudios va a ser objetiva porque vamos a tomar por bueno lo que nos dan los datos. No vamos a confiar en la interpretación del investigador, de decir, bueno, aquí me parece que esta persona ha dicho esto porque estaba enfadada, pero no lo piensa. No, aquí lo que nos ha dicho lo tomamos por bueno. ¿Y qué métodos tenemos dentro de la metodología cuantitativa? Pues el primero, tirar de bases de datos que pueden estar ya construidas dentro de nuestra empresa o que podemos encontrar pues, en fuentes externas como por ejemplo el Banco de España o la Unión Europea, ¿no? Nos van a dar una serie de bases de datos que vamos a poder analizar. Sin embargo, si vamos a encontrar nuestros propios datos, tendremos que recopilarlos y crear nuestra base de datos, normalmente a través de un cuestionario que puede ser en papel, puede ser en persona, puede ser online, que es el más común, y de ahí pues, vamos a crear nuestra base. También vamos a poder crear
Paneles. Un panel es un estudio cuantitativo que se hace periódicamente, pues año a año o mes a mes, para ver cómo las respuestas de las personas que pertenecen a ese panel van cambiando, ¿no? Pues antes de la crisis las personas del panel nos dijeron que gastaban mucho en ropa y cuando lo volvemos a hacer después de la crisis a las mismas personas, pues resulta que ahora gastan menos en ropa. Así que el panel lo que hace es medir ciertas variables a lo largo del tiempo para comprobar su evolución. Y por último, dentro de la metodología cuantitativa tenemos el caso especial de los experimentos, cuando queremos aislar el efecto de cierta variable o ver qué pasa cuando aplicamos una condición a cierto grupo experimental, ¿no? Pues, por ejemplo, un caso muy famoso es el de la vacuna ahora mismo. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la vacuna y se expone al virus? ¿Y qué pasa cuando una persona sí tiene la vacuna y se expone al virus? Pues esto lo podemos hacer también en el campo de la empresa y en el campo del marketing. ¿Qué pasa cuando yo en una tienda bajo los precios? ¿O qué pasa cuando en una tienda ofrezco cierto producto posicionado de manera diferente en el lineal y veo el efecto que ocurre? Y eso lo puedo cuantificar también con números y con datos de manera cuantitativa. Los estudios descriptivos son los que encontramos normalmente en las noticias o en los periódicos cuando nos dicen, pues según un estudio de la Universidad de Massachusetts resulta que los consumidores están comprando más productos que vienen de origen local, ¿vale? Pues ese tipo de estudios que salen en las noticias tienen su origen en un estudio cuantitativo que se ha llevado a cabo por un equipo de investigación, así que cada vez que veis una noticia de este estilo y queréis saber más sobre esos datos, pues podéis buscar el estudio que normalmente viene citado en la fuente de información o en el medio de comunicación que la ha compartido. Bueno, pues aquí tenemos el resumen de nuestros diseños de investigación cualitativos y cuantitativos. Ved por favor la diferencia que hay entre ambos y aquí tenemos resaltadas las palabras clave sobre los estudios cuantitativos, que son los objetivos: describir la realidad, cuantificarla de manera numérica y contrastar las hipótesis que habíamos creado antes. ¿Qué muestra vamos a tener? Muestra grande para que sea representativa, un guión que sea estructurado, las preguntas que les hacemos tienen que ser para todos las mismas y la interpretación es objetiva. Lo que nos salgan los números es lo que tenemos que tomar por bueno. Y por último, en los métodos tenemos los que hemos dicho, los cuestionarios, los paneles o los experimentos. En vídeos posteriores veremos cada uno de estos métodos paso a paso para que los podamos realizar. Muchas gracias y hasta pronto.